Si has escuchado a un hombre amenazar a una mujer con quitarle a sus hijos, o maltratarlos verbal y físicamente frente a ella para lastimarla, o más aún, quitárselos por la fuerza con artimañas jurídicas para hacerle daño, eso es violencia vicaria. La violencia vicaria es considerada como una de las expresiones más crueles de la violencia machista, porque el agresor utiliza a sus seres queridos, principalmente hijos e hijas, como objetos para ejercer control y maltrato. Son su instrumento para destruirla. De esto conversaremos hoy con la periodista San Juana Martínez. Yo soy Javier Aranda Luna y esto, El Pulso de la Jornada. San Juana, gracias por estar aquí con este tema tan duro, dices, ¿cómo es posible que exista? Pero es una realidad demasiado extendida a todo nivel social. Así es. ¿Cómo te acercaste a este tema tan duro, tan espinoso? O sea, Fíjate que siempre me ha interesado en el periodismo social que hago, las víctimas, los grupos vulnerables, así es. y desde siempre ha sido una premisa para mí atender el tema de violencia de género, que está tan extendido, como tú bien dices, en nuestro país, con niveles de feminicidios altos que no disminuyen y con graves, acciones que se hacen desde el poder, de los distintos poderes contra las mujeres. El término de violencia vicaria para mucha gente sigue siendo desconocido, ¿Cómo, Javier. cómo surgió? Dinos. Fíjate que en el 2012 fue Sonia Vaccaro, una argentina que vivía, o vive aún, no sé, en Madrid, creó ese término de violencia vicaria, ¿no? Cuando lo creó, pues no entendía la gente qué quería decir, ¿verdad? ¿Qué es eso de violencia vicaria? Y finalmente, como tú lo has bien expuesto al inicio, es hacerle daño por persona interpuesta. En este caso, hacerle daño a la mujer a través de sus hijos, de sus familiares, incluso de sus mascotas, Sí, claro. que a veces sucede. Entonces, principalmente en el tema de los niños, ¿no? Que es las mujeres, como ellas mismas dicen, me he acercado a muchas víctimas, están muertas en vida, ¿no? Cuando les quitas a sus hijos, ¿verdad? Hay casos paradigmáticos de mujeres con 5 hijos que no los han vuelto a ver durante años, ¿no? Qué horror, imagínate. Y que el poder utilizado por los agresores, y digo agresores porque la violencia vicaria surge cuando la mujer pretende separarse o pide el divorcio. Es una manera Muchas de... veces supongo que es para quitarse de la violencia. Así No hay es. una buena relación. Precisamente porque sufren violencia de género, violencia en el hogar, de muy distintas maneras, violencia física, violencia psicológica, violencia económica. Ellas deciden separarse cuando anuncian que se quieren divorciar, el hombre las amenaza con quitarle el agresor, con quitarle a los niños. Y hay cientos, miles de casos en México. Me interesa mucho lo que dices. No es solo el agresor. Es Así un es. conjunto. Hay varios elementos, varias personas que participan de la violencia vicaria. Así es. En este caso, bueno, tienen sus cómplices, principalmente la familia del agresor, Ujú. luego los cómplices en las autoridades, los ministerios públicos, las fiscalías, los jueces. No quieren aceptar el término de violencia vicaria a pesar de que está en 30 estados de la República Mexicana ya aceptado dentro de la Ley General contra la Violencia contra la Mujer, ¿verdad? Pero no quieren aplicarla. No hay condenas por violencia vicaria. No hay condenas. No, debería, ya se propuso este año, en marzo, en el Congreso, ¿verdad? Que fueran 7 años de pena para quien ejerza violencia vicaria contra las mujeres, pero no hay sentencias al respecto. Los jueces no se animan a aplicar la ley No se animan o los convencen. o los corrompen. Es eso. Porque normalmente, te voy a decir, este cártel de agresores, porque le llamo yo cártel, porque es como un cártel de los machos, ¿verdad? Es un cártel de hombres poderosos en muchos sentidos. Se da en todos los estratos sociales, Claro. pero específicamente llama la atención en los estratos sociales altos.
hombres con mucho dinero, millonarios, que son Pueden capaces, corromper que autoridades. pueden corromper autoridades. Así es, y lo hacen sin ningún problema, ¿verdad? ¿Y qué se puede hacer? O sea, tú has hablado con varias víctimas, has estado documentando, digamos, casos que son paradigmáticos, pero todos los casos son paradigmáticos. Se Sí. llevan a extremos de crueldad increíble, ¿eh? Increíble. Fíjate que hay casos realmente llamativos, muy diversos, pero que muestran este panorama, este mapa de la violencia vicaria en México. ¿Hay un mapa? Hay organizaciones, las mujeres se están organizando, ¿verdad? En los últimos años han creado asociaciones civiles, incipientes que están haciendo un trabajo muy interesante para defender a las mujeres. Faltan abogadas, afortunadamente se han hecho desde el gobierno este ejercicio de tener abogadas especialistas en violencia de género, pero no hay muchas especialistas en violencia vicaria, que tiene también sus, pues, sus aristas totalmente distintas, A ¿no? ver, dinos de eso para entender más o mejor las cosas. Claro. Eh, Primeramente, el agresor se queda con los niños. ¿Cómo se los queda? No siempre utiliza la violencia para quedárselos, pero se los queda, por ejemplo, en la convivencia, ¿verdad? Porque al haber una separación, existe por ley unas convivencias atribuidas al agresor muchas veces en los centros de convivencia, que son instituciones, ¿verdad? Claro. Por esta protección a la mujer, pero se aprovecha o se los queda los fines de semana cuando le toca la convivencia con los hijos cada 15 días o cada fin de semana y finalmente no los regresa. No hay poder humano, no hay poder judicial que arranque a los hijos secuestrados, entre comillas, por un agresor. El agresor dice, yo ya no lo regreso. Encuentra un juez que finalmente vaya por los niños y se los regrese a la madre. Es tan difícil, Javier, Es tan un difícil. secuestro, tú lo Es dices. un secuestro. Digo, a lo mejor el término es no legal, pero es práctico. Se los está quedando indebidamente, ilegalmente. Y no lo puedes obligar legalmente. Te puedes echar. Hay mujeres que llevan 5, 6, 10 años. 10 años en un proceso legal para Así es. recuperar a los O hijos. 20. ¿Y qué Qué increíble. ¿Qué sucede? Ahí ya entra otra vertiente. Cuando los niños se los llevan pequeños, no hay problema, ¿verdad? El niño le arrancas a su mamá, Ujú. así, de tajo. Sí. El niño tiene problemas psicológicos, obviamente, porque le estás privando a la mujer su derecho a maternar. Entonces, finalmente ese niño va a tener ya esa ausencia materna que le va a generar problemas psicológicos y después, cuando es mayor de edad, es quien denuncia a la madre para no estar con ella, por la influencia del Denuncia a su agresor. madre. Así es. Tenemos ya casos de niños que han crecido con el agresor porque no hay un poder judicial que haga que regrese los niños con su madre y que finalmente el padre influye para que denuncie a tu mamá porque nos está molestando. Construyen un discurso a lo largo del tiempo Así para es, decir, ella te dejó, así es. ella Ella te te abandonó, abandonó. Así y es. empiezan los niños, obviamente, solamente con la información que le da El el padre, padre, el agresor, así es. a construir un discurso negro de la mamá. Es terrible. Y te puedo decir que las mujeres cuando les arrancan a sus hijos de esa manera sufren muchísimo. Siempre dicen, estoy muerta en vida, yo necesito a mis hijos, no duermen, no viven realmente, o sea, dedican su vida de manera completa a luchar en los tribunales, en los juzgados, en las fiscalías para obtener la posibilidad, primero, de que los dejen verlos porque los secuestran y no les permiten ni siquiera verlos. Y luego de convivir con ellos. Y ahora, oye, la buena voluntad del agresor, por favor, lleva a los niños para que conviva con su mamá cuando los tiene de manera ilegal, Pero legalmente, o sea, ¿cómo actúa la ley? ¿Cómo actúan los jueces? ¿Cómo actúa, digamos, todo ese aparato judicial. judicial
para permitir eso? O sea, Sí, ¿aceptan que se volteen las cosas? yo creo que tiene que ver con la perspectiva de género que falta en los juzgados y en las fiscalías. No están bien educados sobre el tema de la perspectiva de género. Lo vemos en los feminicidios, lo vemos en las violaciones. El 1% de las violaciones se denuncia solamente, el resto no, porque sabe que la víctima va a sufrir una revictimización. Y en esto es igual. O sea, finalmente le falta mucha perspectiva de género al Poder Judicial en todas sus vertientes, lamentablemente. ¿Se tendría que empezar por ahí o por dónde para empezar a quitar esta peste? Porque finalmente muchas mujeres la Sí, padecen, o sea, la duda es, ¿por qué si está la ley no se cumple. de violencia vicaria no se aplica? El Tú juzga dime, tú que estás tan el ju cerca de esos casos. el juzgador dice: "Es que, ¿qué es eso de violencia vicaria? No lo conozco". Bueno, pero tienes la obligación de Tú, actualizarte. claro, Actualízate. Aquí hay un agresor denunciado por violencia vicaria. Es también muy difícil demostrar la violencia vicaria a veces, pero a veces es totalmente clara, ¿no? Y lamentablemente no hay estamentos judiciales que estén dispuestos a cambiar el chip, ¿verdad? A decir, bueno, es una nueva forma de violencia contra la mujer. La violencia vicaria es una realidad que afecta a miles de mujeres mexicanas y que tenemos que atenderla desde la Secretaría de Gobierno, desde la Secretaría de la Mujer, desde el mismo gobierno o las fiscalías y los juzgados. institucionalmente hay, digamos, grupos o personas o funcionarios que estén enfocados a eso, que estén dándole la atención que deben. No, muy poco. O sea, cuando descubren que existe la violencia vicaria, que hay un nuevo término para la violencia contra la mujer, violencia vicaria, debería de haber un montón de cursos, de talleres especializados para preparar a los ministerios públicos, a las fiscalías, a los juzgados, de abordar ese tema conforme a la ley, respetando la ley, porque en este momento no se respeta. Oye, pero hay una secretaria de mujeres, ¿no? Sí, se supone, ¿verdad? Bueno, ahí está Pues, Citlali. Nosotros le pasamos, muchos, casos a Citlali, ella, los atiende, ¿verdad? Pero institucionalmente yo creo que falta mucho por hacer. Involucrar a más secretarías, involucrar a estamentos del Poder Judicial para poder cambiar realmente, porque ahorita estamos en pañales. hablas de involucrar a más secretarías, a la de educación pública, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo, o sea, esto es un problema educativo, o sea, este poder masculino, esta masculinidad malentendida de decir: "Oye, ¿no quieres estar conmigo? Pues entonces te quito a los hijos", como una manera de chantaje o de venganza, ¿no? Eh, Oye, pero destruyen a la mujer y a los hijos. y a los hijos, el daño que les hacen es inmenso, más allá de la alienación parental, que siempre la alienadora es la mujer. Sí. Cuando en realidad la alienación parental también puede ser el padre. Y es un término, por ejemplo, que en Brasil está eliminado, porque vieron que era una forma de violencia también contra la mujer, decirle, ah, bueno, tú estás alienando a tu hijo, por eso no quiere convivir con su padre, ¿verdad? Entonces, yo creo que nos falta muchísimo también como sociedad y evitar normalizar todo tipo de violencia contra la mujer es muy importante. Las nuevas generaciones, yo creo que los chicos vienen ya con otro chip, con otra mentalidad, ¿verdad? Están viendo el horizonte como es, Así más es. amplio y están viendo esos fenómenos tremendo, Afortunadamente, ¿verdad? por fortuna, ¿cierto? Pero cuando tienes un padre que te está alienando y te está diciendo que tu mamá es mala, que tu mamá no te quiere, que tu mamá no quiere estar contigo, eh, pues el niño finalmente, como bien dices, tiene unos problemas psicológicos graves que se van a manifestar y que va a ser una cadena de violencia también contra la mujer. Lo que tú me dices, y luego el hijo va a demandar a la madre. ¿Y quién te dice que ese hijo va a ser capaz de construir una pareja sin violencia? Que no va a agredir a su pareja, ¿no? Porque es lo que vio en el hogar, es con lo que vivió permanentemente, porque su padre está todos los días hablándole mal de su mamá, ¿no? Para que no esté con ella. Entonces, mira, la recuperación de los hijos ha sido posible, por ejemplo, en un caso que tuvimos aquí en la Ciudad de México de una mamá que la mandan llamar para una audiencia, ella se presenta, el agresor tiene dinero, corrompe,
al Ministerio Público y la detienen. La Entonces, detienen. la detienen, la encarcelan. Y Entonces, se hace un escándalo bajo el argumento de declaraciones falsas o cualquier cosa, ¿verdad? El caso es que la detienen, se hace un escándalo. Afortunadamente intervino la fiscal, Berta Alcalde, y, ella sale al día siguiente de que nosotros publicamos un reportaje sobre el tema. o sea, visibilizar el problema Lo im es necesario. lo impor Sirve, lo claro. importante que es, Javier, que los Sí, periodistas nos impliquemos en una vertiente informativa que no solamente nos corresponde a las mujeres, sino también hombres y mujeres, ¿verdad? sí. Entonces, eso hace, un México mejor para todos finalmente, ¿no? Entonces, sí hay un poder mediático, sí necesitamos visibilizarlo. De repente llegan casos de violencia vicaria y van con un periodista y les dicen: "No, no, ese tema lo trata solamente San Juana". Ah, Entonces es un dices tema de mujeres. de mujeres. Qué horror. Entonces No dices, puede ser. o sea, porque no ves mucho publicado en los medios, y fíjate el espectro amplio que tenemos de medios de comunicación, tanto en papel como digital, ¿no? O en las redes sociales. Como que existe un tabú y de decir: "Ay, pero, ¿qué es eso de violencia vicaria?". O sea, no lo entienden. Es una cosa chiquita que le importa a un grupo muy chiquito, Exacto. en el mejor de los casos. Cuando en realidad, de verdad, o sea, estamos viendo situaciones, y no solamente de gente o de hombres con dinero que pueden corromper las autoridades. Tengo un caso en Durango de una mamá que al parir tenía a su hija recién nacida, una semana, Ujú. la detienen con la bebé, la detienen. ¿Bajo qué argumento? Que porque ella, cuando convivió unos años antes con la hija del agresor, que no era su hija, de un anterior matrimonio, el señor era un viene viene, o sea, lavacoches, imagínate. Pero había estamentos, del Poder Judicial que querían como dejar un precedente, o que utilizaron sus influencias. Entonces, la detienen con la bebé, se la llevan al penal con la bebé, y luego para recuperar a la bebé fue todo un caso. Em, la visibilizamos el tema, periodísticamente, mediáticamente, y a los 20 días le regresan la bebé a la abuela materna, se la dan. Y tardó todavía un tiempo para que la liberaran, para demostrar realmente que ella no había hecho nada. Ah, la denuncia era que ella había violado a la hija del agresor, a una niña. ¿Con qué pruebas? Con Con nada, los dichos del Señor. exactamente, con un señor, ¿verdad?, que no tenía dinero, pero utilizó las influencias, o que un abogado o alguien que estaba interesado en dejar un precedente, o simplemente agredir a una mujer, porque hay gente que lo hace por gusto, hombres que disfrutan agrediendo a las mujeres de esta manera. Se lo merecen. Así es. Mira, Qué tú brutal lo que dices, ¿eh? es increíble, fíjate, tenemos el caso de Maja. Ella, tiene 5 hijos Ujú. con el presunto agresor. Es la tercera fortuna de México. Es, un hombre millonario, de apellido Boguel, que también, bueno, él ha mandado sus cartas aclaratorias después de que, nosotros hemos publicado la historia de Maja, cómo utiliza a su papá, eh, el presunto agresor, para, entre los 2 arrebatarle a sus 5 hijos, ¿no? Es terrible para una mujer, 5 imagínate, hijos que 5 hijos, la más pequeña de apenas unos años. Entonces, ellos, eh, interfieren en la educación diciéndole que su mamá es mala, ¿verdad? Y incitando a la violencia de sus hijos contra la madre, para grabarlo. tan chiquitos como están. Chicos, unos el más grande 3, la más grande 13, 14. Los graban y dicen: "Ven, mis hijos no quieren a su mamá". Los graban golpeando a su mamá. Entonces, es un caso, todo está en las redes, ¿eh? Es un caso paradigmático, em,
evidentemente el presunto agresor también tiene su versión, ¿verdad? Y se defiende en los juzgados y mediáticamente nosotros le hemos dado también su espacio, pero realmente es una crueldad impresionante, o sea, no permitir que la madre vea a 5 hijos, o sea, ¿qué sigue, no? Lo que sigue. Lo que sigue es que también tú no has tenido agresiones de esos agresores por meterte con ese tema. Bueno, ha habido de todo, ¿no? Hay hombres muy poderosos, evidentemente, que, ¿Te quieren disuadir con amenazas o sí, hay amenazas de denuncias, siempre hay alguien bravucón, machín, ¿verdad? Que dice: "Te voy a demandar a ti, no solamente a ella", ¿verdad? Pues, tienen el derecho de hacerlo, ya nos hemos defendido en los juzgados, o sea, te eh, ha tocado? sí, claro, ya nos hemos defendido en los juzgados, de una u otra manera, pero, hay un compromiso, mi querido Javier. Hay un compromiso con la información, hay un compromiso con la Claro, libertad, hay un compromiso con la verdad y con los grupos vulnerables, en este caso con las con las mujeres víctimas, violentadas. claro. Estamos con ellas, estamos con el grupo vulnerable, ¿verdad? No puede ser de otra manera, ¿no? Yo sé también que han, pues, violentado, amenazado a abogadas que se dedican a atender estos casos. Así es, tenemos el caso de Ana Katiria. Ella ha tenido que dejar el país huyendo de la violencia de estos agresores, ¿no? De este cártel de agresores que persiguen no solamente a sus exparejas, sino también a quienes finalmente somos la vía para dar a conocer sus casos. Y digo porque nuestro deber como periodistas es darle voz a quien no tienen voz, Claro, es ¿verdad? lo básico. Definitivo. Y encontrar la verdad o mostrarla. Y Ana Katiria, en ese sentido, pues, ha hecho un trabajo extraordinario en favor de las mujeres. Ha, se ha arriesgado su propia vida para defender a las mujeres víctimas de violencia, en especial de violencia vicaria, tiene muchos casos, y ahora desde donde está, en el extranjero, sigue apoyándolas, ¿no? Pero no puede volver al país, porque si vuelve al país hay una amenaza de meterla presa, hay una amenaza de vida contra de atentar contra su vida, y pues evidentemente ella se tiene que proteger. Mira, el cementerio está lleno, de víctimas, digo, hay que evitar a todas luces y medirle el agua a los camotes y Así ir es. midiendo los casos y hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? Pero de que necesitan visibilidad y apoyo estas mujeres, las necesitan y nosotros se lo vamos a dar. San Juana, pues es muy complicado lo que nos estás diciendo porque hay víctimas que son las obvias, las madres, las mujeres, los hijos, las mascotas, también nos dices, porque Fíjate, sí, es los familiares, los o sea, familiares, los tíos, los abuelos, los parientes, así es. porque el daño que se busca es infringírselo a la mujer con cualquier medio, de cualquier manera. Pero me estás diciendo también que tú has sufrido amenazas, esta abogada Ana Katiria también. Ujú. Entonces es un espectro bastante amplio y me llama mucho la atención que digamos que el rango, que el abanico de los agresores es de gente muy poderosa económicamente, pero también, como dices, de lavacoches. Así es. Hay un contexto entonces que hace propicio esta violencia de género, porque lo es, ¿no? Así es. El contexto es la ausencia de interés de parte del Estado mexicano, ¿no? De las instituciones del gobierno, ¿no? A pesar de tener una presidenta y que, bueno, nuestra primera presidenta, Claudia Sheinbaum, pues sí, hace falta mucha más atención al tema de la violencia contra la mujer. Cuando empezamos a hablar de violencia vicaria, como es un término que de manera incipiente se va conociendo, Así es. realmente mucha gente dice: "Ay, ¿qué es eso?", y le da la vuelta, ¿verdad? No Le le damos la vuelta, interesa. pero si hemos escuchado, le van a quitar a sus hijos, o a Exacto. fulana ya se los O quitan, ya se los quitaron. Así es. y eso no es normal. De verdad que no. O sea, las convivencias en los centros de convivencia también tienen muchas, dificultades. Los centros de convivencia que están, establecidos por el Estado mexicano tienen ausencia de buenas psicólogas, ¿verdad?, expertas en el término de violencia vicaria, porque no hay. Entonces, si estás atendiendo a unos niños que fueron arrancados de mala manera a su madre,
Ujú. Deberías de aplicarte el Estado mexicano de tener psicólogas expertas en el término de violencia vicaria, Así es. personal experto, trabajadoras sociales, gente especializada, en el término. Entendemos que en el poder judicial no lo hay, porque el poder judicial es un desastre, Así es. diciendo de manera elegante lo que está pasando, pero por favor, en las instituciones que están dedicadas especialmente a temas de violencia contra la mujer, debería ya existir departamentos exclusivos dedicados a violencia vicaria, funcionarios expertos, talleres en todas Sí, partes, pero tenemos también, cursos. o sea, hay muchos profesionales que se forman y de repente, pues, terminan su carrera y andan manejando un taxi. Así es. Tendríamos que capitalizar o utilizar ese capital humano precisamente para enfocarlo a lo que necesitamos como en casos como este, ¿no? Sí, definitivamente. Creo que falta, un interés por parte del gobierno mexicano hacia esta Y problemática que también de los tiene. ciudadanos, ¿no? Sí, Porque por dicen, supuesto. le van a quitar los hijos. Ah, bueno, ahora sí que no son No son los míos, los ¿verdad? míos o de mi A cercanía, ver cómo le ni hace. modo. Así es. Debería de existir un rechazo social. Eso es más complejo porque habría que hacer educación en la población, ¿verdad? Pero, pues, realmente te dejo aquí tu café. Realmente tiene que ver con la falta de interés, ¿no? Mm. Entonces, ya para El ir, de el desprecio que hay a veces hacia temas que tengan que ver con la mujer. ¿Por qué? Por el exceso de machismo, por el exceso de políticas, muy masculinizadas, que no piensan también en la vertiente de la mujer. bueno, digo, qué bueno que están visibilizándose muchas de las formas de violencia contra la mujer, pero digamos, tenemos muy interiorizado culturalmente la idea de que la mujer es el sexo de segunda, o sea, se lo merecen porque hacen eso. Sí, ¿Quién decide las cosas? Simone de Beauvoir estaría estupefacta viendo la realidad mexicana con el segundo sexo, ¿no? Así es. Sí, sin duda. Tienes razón, querido Javier. Entonces, ¿qué se tendría que hacer? Ya nos diste algunos elementos, que las instancias que tienen que atender temas de violencia contra la mujer se especialicen más en la violencia vicaria, Ujú. la educación tendría que ser tema también Así a es. tratar en las aulas escolares para Y que desde chicos veamos cosas. y principalmente el estamento judicial. Queremos Principalmente. jueces que le regresen sus hijos a las mujeres. Tan, tan. Eso necesitamos. Que existan jueces y juezas capaces de aplicar la ley de la violencia contra la violencia vicaria y regresarle los hijos a las mujeres, quitárselos al agresor. Hay una Hasta ins ahorita no hay operativos, debería de haber operativos arrancándole los hijos a estos hombres que los tienen de manera, ilegal, ¿no? Hubo un caso en Mérida, Yucatán, también de un caso que el agresor aprovecha y se queda con la niña, de 6 años en una convivencia, y ya no la regresa. Y entonces se la queda un año, porque es abogado. Y entonces recursos, recursos, recursos. Y el día que por fin ella consigue, a través de mucha visibilización, mucha estrategia mediática, que le regresen a la niña, pues, se hace un operativo, llegan a su casa y ya no está. Alguien le dio el pitazo. ¿Qué sucede? Llamamos, hacemos, una campaña mediática y decimos: "Oye, gobernador, ya es hora de que pongas aquí orden, ¿no? Ujú, Busca al agresor y regrésale la niña". Pues, gracias a una campaña intensa de la madre, de que se quedó en el juzgado durante horas, durante días, de aquí no me voy a mover hasta que me den a mi hija, porque ya hay una orden judicial. claro. Afortunadamente, la niña está ahora con su madre. O sea que no basta, hagamos una carpeta de investigación porque pueden patear El ese bote, bote 10 por años, años. así es. Lamentablemente. Entonces, sí necesitamos de la colaboración de la sociedad, de las mujeres y de los hombres también, para apoyar a las víctimas de violencia vicaria y conseguir un cambio en México. ¿Con qué cierras esta conversación, San Juana?
Pues creo que todos somos agentes de cambio, como ciudadanos, como mujeres, como hombres, conscientes de lo que está pasando. Seamos agentes de cambio, con invitarlos a apoyar, a ayudar, ¿verdad? Con hacerles un llamado a cobijar a las víctimas de violencia vicaria. Muchísimas gracias, San Juana. Gracias a ti. Porque no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas. Para conocer es necesario conversar. Con la conversación, con la visibilización de temas, podemos hacer algo porque las cosas mejoren. Esto es el pulso de la jornada. Gracias por acompañarnos y espero que nos sigan en todas las redes sociales. Pueden tener acceso a nosotros y también no olviden que para encontrarnos es a través de @la jornada online. Los esperamos la próxima semana.